movimiento social que se dio, también determinó acción colectiva porque hubo una organización de base de los colegios, de las universidades, sobre todo en 2011, el 2006 primero con los secundarios también se dio eso, las tomas de los colegios por parte de los estudiantes, los petitorios hacia el gobierno, pero el 2011 fue más general en términos de que se pidió educación gratuita, el petitorio era mucho más radical. Y también se determinaron acciones colectivas y organizaciones a nivel masiva, digamos, en la calle. Claro, y en el fondo ya se colectivizó tanto el movimiento estudiantil que ya ni siquiera eran solamente estudiantes. Claro. Había gente de edad, apoderados, estaban toda la gente en la los calle. abuelos, los papás, claro. Y eso lo caracterizó como un movimiento ciudadano. Pues es que yo creo que desde los años 70, hubo una ruptura de las fronteras que había entre las formas de movilización social y las formas de hacer arte. Entonces hubo un paso tanto del arte que empezó a pensarse metida dentro del espacio público, es decir, a romper los escenarios tradicionales por donde se producía y circulaba, y empezó a meterse en el espacio público, y eso implicó que el arte se pensara mucho más a partir del cuerpo y las formas como el cuerpo se pone en escena para decir cosas y para, digamos, que generar algún tipo de nuevos relacionamientos entre las personas. Por el otro lado, digamos, como en un proceso paralelo, las formas de movilización política empezaron también a cuestionarse no tanto sus escenarios de acción, sino la forma como se movían dentro de esos escenarios. Entonces empezaron a agarrar elementos del arte que les permitían salir de las formas tradicionales, que era básicamente el movilizarse caminando y el gritar, ¿no? Como lo oral y lo escrito, y empezaron también a pensar en otras posibilidades que tenían el cuerpo y que tenían, digamos, que las acciones gráficas. Entonces en Latinoamérica, sobre todo, se empiezan a generar unos movimientos en el cono sur, en donde estaban con fuerza las dictaduras militares, ¿no? Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, y se empiezan a mover, se empiezan a generar vínculos más fuertes entre el arte y la política. Entonces aparecen figuras como el siluetazo en Argentina, que fue una forma como de dibujar figuras humanas que representaban a los desaparecidos. Empezaron a aparecer un montón de colectivos que no recuerdo ahorita el nombre, pero que son relativamente fáciles de rastrear, y empiezan a tratar de generar, es decir, a pensar en el arte como un dispositivo pedagógico, en el sentido que le permite a la gente cuestionarse cosas y discutir alrededor de problemas concretos de la política. Entonces ahí es donde se genera como esa nueva onda en la que pedagogía, política y arte van muy de la mano. Lo que pasa es que requiere un ejercicio muy juicioso de pensarse en las cosas y de ponerlas en acción. Uno puede ver la versión contraria de esto durante la alcaldía de Mocus, que fue cuando el MAN puso una serie de acciones pedagógicas para generar cultura ciudadana, que llamaban en ese momento, hechas a partir del arte, ¿no? Entonces eran como esta culebra gigante que representaba las culebras de las deudas que uno tiene, ¿no? Pero que se comían los carros que estaban mal parqueados, porque implicaba que quien estaba mal parqueado iba a tener una multa, ¿no? Que salieran los mimos en la... Como articular todo. Exacto, como acciones artísticas que tenían un sentido pedagógico y por lo tanto terminan teniendo un sentido político. Entonces por ahí es como por donde va la cosa, pero digamos que no solo se ha usado el arte de una manera crítica en las formas de movilización, sino en esta otra forma, que es un poco más desde lo institucional, usar el arte como estrategia pedagógica. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, de parte que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la parte. También a veces los movimientos políticos, sociales, han incorporado prácticas artísticas para expresarse. Pero yo diría que en un sentido más amplio también muchas movilizaciones, muchas formas de expresión política son estéticas en sí mismas, en un sentido amplio, ¿sí? En el sentido de que aprovechan de tal forma el espacio, la intervención en el espacio, la disposición de los cuerpos, ¿sí? Que ya en sí misma, digamos, son estéticas y políticas de suyo. Entonces yo pienso que en este movimiento ha habido algo de eso, tanto por la participación de los estudiantes y profesores de artes que han apoyado las movilizaciones, y de hecho así han participado, pero yo he visto también en un sentido más amplio que
que muchas cosas que hemos hecho, la forma de marchar, las intervenciones, las pausas, de cómo nos hemos vestido en ocasiones para hacerlo, los silencios masivos, conscientes. Creo que es inevitable, digamos, que esas prácticas se incorporen. Yo no lo vería tanto como algunos lo plantean, como una oposición entre nuevas formas que sí son buenas y viejas formas que ya no sirven. Porque si nos podemos a pensar, 2011 fue en primer lugar un gran paro nacional universitario. Y dentro de ese paro hubo de todo. Viejas y nuevas formas de expresión. Hubo muchas nuevas, yo creo sobre todo porque irrumpió mucha gente común. Estudiantes de base, que no están necesariamente organizados políticamente, pero que tenían todo el entusiasmo, toda la fuerza, todo el deseo de defender lo público. Y entonces es inevitable que hagan cosas espontáneas. Que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política. Las motivaciones creo que se conservan, ¿no? Las motivaciones de las movilizaciones pensaría yo que son las mismas, solo que más profundas, y es obviamente la vulneración de derechos y la inequidad. Digamos que el discurso podría ser sobre el mismo sentido de las formas de protesta. Lo que ha cambiado un poco son las formas de expresión de esa protesta. Obviamente que las redes sociales, la tecnología ha permitido que haya otras formas de texto narrativo, un hipertexto en donde las imágenes, por ejemplo, ahora son muy comunes. Por ejemplo, las nuevas formas de mandar mensajes que son muy rápidos también son muy comunes, lo que hace que uno sea bastante concreto en lo que quiere decir. Pero también últimamente veo que las artes en sus diferentes expresiones también hacen parte no del nuevo repertorio, porque como lo digo, el repertorio podría ser el mismo, sino de las nuevas formas de expresión del repertorio. A los ojos olvidar esos despojos, soltar el cerrojo y morir poquito a poco, pero sería de cobardes. Creo que las movilizaciones me parecen un asunto ya mandado a recoger. Ya son cuestiones repetitivas, cuestiones que ya no llegan, sino se llegan por la toma o violencia, por así decirlo. No es malo, pero para mi perspectiva yo creo que es un ejercicio que se tiene que replantear, tiene que analizarse, tiene que ser ejecutado de la mejor manera y pues con un debido tiempo y análisis para no mandarlo de una. Y las muestras y las expresiones artísticas no existen, o no he visto la primera. Digamos, no es porque participe en esto, sino esto es una expresión artística partiendo de lo que está sucediendo. Pero realmente no he visto ninguna. Solo hay tambores y luces. Ya eso es arte para ellos. Mucho tiempo esta causa, matar al interno que es un rebelde con causa, darle paz a mi alma, acoplarme al sistema, fingir que no sé, que esta comida envenena, quisiera fingir que no pasa nada, pero cómo ocultarlo y tener paz en mi almohada. Creo que en términos de la construcción de opinión pública, pues es fundamental el análisis, ¿no? Parte de la disputa que hay en este momento, bueno, la disputa de imaginarios y la disputa cultural, pues los medios de comunicación tienen como su papel fundamental allí. Entonces creo que el papel en este momento, hay unos medios hegemónicos claramente, como los grandes canales de comunicación, los grandes conglomerados empresariales que tienen a su cargo firmas no solo televisivas, sino también de imprenta. Y creo que a partir de ahí es esa tensión, ¿no?, sobre cómo se legitima, cómo se deslegitima un proceso social en movilización en el país, y considerando un poco también cómo ha sido pues, la matriz mediática del país, tiene que ver con deslegitimar y presentar la movilización social a través de otros fines y a través de otros medios, claramente. Entonces creo que el papel de esos medios hegemónicos lo que ha tratado es un poco de invisibilizar las causas o los motivos de fondo por los cuales la movilización social existe. Entonces la movilización estudiantil no es por pelearse el horizonte educativo para el país, sino únicamente son movilizaciones esporádicas que se presentan por medios de comunicación y que enfatizan únicamente en presentar como los hechos vandálicos que hay en la movilización estudiantil. Y pasa así con el resto de movilizaciones. Entonces
En este análisis de los medios de comunicación hegemónicos es re importante ver cómo el papel de esa frase, la frase clásica de Santos de ese tal paro nacional no existe. El tal paro nacional agrario no existe. Y qué potencial tiene eso en medio de que se hace en una locución presidencial, se presenta por los medios masivos en el país y lo que busca es deslegitimar toda la protesta social de los sectores agrarios que venían en 2013. Entonces, por esa parte, es como la matriz de reforzar la cuestión del enemigo interno, ¿no? La diferencia con el otro, y la diferencia con el otro es mostrarlo como el antagónico y el que no tiene capacidad de propuesta. Y en ese sentido pues vienen los medios de comunicación alternativos a disputarse esa matriz, claramente con una desigualdad principal que es la cuestión de lo material, ¿no? La cuestión de los equipos. Pues claramente por el acceso a la transmisión vía microondas, la transmisión en vivo y todas estas cosas, pues la matriz mediática hegemónica se mueve mucho más rápido que los procesos sociales alternativos. Sin embargo, pues parte es o sea, rescatar ese ejercicio de la matriz mediática alternativa, pues es re importante para hacer ese análisis de cómo es la disputa de esos imaginarios. Entonces ya no es un imaginario que se remonta únicamente a lo negativo de la movilización, aunque es importante reconocer esas cosas, sino que intenta reivindicar ese papel de esos procesos sociales en movilización, sus objetivos y sus alcances. Entonces más o menos en esa tensión es que se mueve el papel de los medios a la hora de crear imaginarios. Siempre se ha visto lo artístico como simplemente una instrumentalización de adorno. Entonces adornamos la movilización con los títeres, adornamos la movilización con los disfraces, pero nunca se carga de contenido político lo artístico, que es como lo fundamental ahí, es como nos pensamos también que lo artístico es una disputa y sobre todo que ayuda a esas disputas de los imaginarios que se tienen sobre la movilización social. O sea, ya de nuevas identidades, un movimiento, y en este pues, caso el movimiento estudiantil, lo que hace es confrontar las identidades que estén en el momento, ¿sí? No es como tal que, pues si de ahí algo surge, súper, pero normalmente lo que genera las fracturas sociales y las diferentes movilizaciones es una confrontación de lo actual. Acción colectiva. Acción colectiva. Acción colectiva. Para mí es una acción colectiva. Acción colectiva. No la puedo pagar. No me quiero endeudar para poderme educar. Un crédito debo pedir. Pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar.